Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí. Buenas Ok. tardes. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Saludables. Y bueno, yo seré su instructor de este laboratorio 321. Y este laboratorio, más que todo, es una parte en que ustedes van a poder observar, no en forma como se espera de un laboratorio, ¿verdad? Sino que más que todo es el uso de algunas herramientas, como por ser Wolfram Matemáticas, que les va a ayudar a ustedes en su clase bastante. Y también se puede decir que van a poder ver algunos fenómenos en algunos simuladores, ¿verdad? Ya que no podemos tener estas prácticas de forma presencial gracias a las condiciones en las que estamos, ¿verdad? Vamos a tener estas prácticas de forma virtual y pues el coordinador ha dispuesto que vamos a tener 6 prácticas. El día de hoy vamos a tener la primera. La primera es que ustedes aprendan qué es Wolfram Matemáticas, cómo se utiliza de forma básica, qué es lo que ustedes van a ocupar para realizar los próximos laboratorios, porque la verdad es que todos los laboratorios están basados en que ustedes hagan cálculos en este software, ¿verdad? En este programa. Y entonces es importante que esa práctica que aprendan, especialmente cada uno, ¿verdad? Porque le va a servir tanto para esta clase como para 415. Por otro lado, la evaluación va a ser de 20 puntos el laboratorio, ¿verdad? Y consiste en lo siguiente. Vamos a tomar 15 puntos de asistencia, según como nos comentó dispuso el coordinador, 15 puntos de asistencia, y tenemos el 85% de informe o tarea. Entonces, en este caso, para la primera práctica, vamos a tener una tarea que simplemente ustedes van a poner a prueba en la tarea los conocimientos del programa de Wolfram Matemáticas y van a desarrollar ciertos ejercicios con ciertos comandos que van a aprender el día de hoy. Y esa tarea cuesta un 85%. Son 5 ejercicios donde cada ejercicio cuesta como 17% más o menos cada uno. Por ahí anda cada ejercicio. Puede haber alguna variación de un punto u otro entre cada ejercicio, ¿verdad? Y las demás prácticas, los reportes que van a estar realizando van a consistir de 85%. Y lo que ustedes asisten al laboratorio, o sea, las reuniones síncronas, cuesta un 15%, ¿verdad? Aquí en Teams podemos descargar la lista de asistencia y aquí, una vez descargada la lista de asistencia, yo tengo el control de quiénes asistieron y quiénes no. Y entonces podemos tomar nota de quiénes asistieron para darle los puntos que se merecen, ¿verdad? Ahora, por otro lado, si ustedes ya lo vieron, hay un aula virtual en el campus donde se va a estar manejando por lo general la entrega de sus trabajos y les voy a compartir también por ese medio cosas como materiales, guías, los videos que tienen, cómo se utilizan cada uno de los simuladores en cada práctica, ¿verdad? Y los videos de la grabación de la reunión, ¿verdad? Para que ustedes la tengan ahí por si alguna cosa se les escapa, porque si alguno de ustedes no pudo asistir a la reunión, pues puede ver el video. En caso de que alguno de ustedes no pueda asistir a la reunión y no asistió porque tiene alguna excusa válida, ¿verdad? Puede ganarse los puntos de la asistencia enviándome un correo su justificación. Tiene que ser una justificación válida de por qué no pudo asistir a la reunión, ¿verdad? Entonces, si usted no asistió a la reunión, usted me escribe el correo, no pudo asistir a la reunión de tal día, por esto, esto y esto, y un comprobante de esto, ¿verdad? Y simplemente yo entonces lo anoto, que tiene los 15 puntos, si la justificación es válida. Y se puede remitir al video de la grabación para después hacer las respectivas mediciones o acoplarse al grupo en que esté asignado. Al final ese tercer laboratorio vamos a hacer los grupos para ver cómo quedan conformados, ¿verdad? Y el día de hoy, pues, al final del laboratorio, o sea, de la reunión, vamos a ver cómo se conforman ciertas parejas de trabajo para que hagan la tarea en pareja, ¿verdad? Entonces,
Esta primera tarea va a estar realizada en parejas, la segunda también, y ya en el tercer laboratorio van a ser grupos de 5 o 4 estudiantes. Entonces, esas son las disposiciones generales del laboratorio, y pues vamos a empezar con la práctica de Wolfram Matemáticas, como les decía, y voy a empezar a compartirles una presentación de lo que es el programa en sí. Lo que tiene el programa, así como lo básico de lo que es el programa. Entonces, si me permiten, entonces quiero ver si me confirman que pueden ver este documento PDF. Sí, sí se puede ver. Ok, muy bien. Entonces, la práctica, como decía, es introducción a Wolfram Matemática, ¿verdad? Y el programa en sí es esto. Es un sistema computacional cuyo kernel funciona interpretando el lenguaje de lo que es Wolfram y utilizando una interfaz gráfica tipo notebook, ¿bien? ¿Qué es una interfaz gráfica tipo notebook? Pues es una interfaz en la que los trabajos se pueden dividir por celdas, como se muestra aquí. Aquí en esta imagen se muestra que una celda consiste, como se muestra aquí, estos corchetes que se muestran aquí, le indican a uno que es una celda. Y a veces podemos tener celdas dentro de celdas, como se muestra aquí. Entonces, imagínese usted dónde está este título que dice práctica 1, Wolfram Matemática, eso es una celda. Y está aquí englobada en la parte de derecha, cerca de la barra de deslizamiento, ¿verdad? Como un corchete, eso le indica a usted que eso es una celda. Luego, abajo hay otro título que dice Introducción al uso del software. Entonces, ahí hay otro corchete, ese es otro título. Y abajito, abajito, aparece esto que dice acá, que corresponde a esta palabra que dice variable, que está en letras azul. Acá ya hay distintos tipos de, se dice esto, de entradas, ¿bien? A esta primera que es una entrada de texto y la que está acá dice variable es una entrada tipo comando. Y cada una de esas entradas se puede colocar en una celda como se muestra aquí, y todas estas celdas se pueden agrupar dentro de una celda más grande, ¿bien? Y esto tiene que ver con la estructura en que uno maneja estas celdas, ¿bien? Porque pues, uno puede colocar como estructura de su notebook, de su libro de trabajo, puede colocar una estructura tal de que usted coloca una sección, luego una subsección, luego un comando, respuesta al comando y así sucesivamente, de forma de que usted va colocando celdas dentro de celdas, donde podríamos hacer una analogía como una subsección dentro de una sección, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos acá. En eso consiste un trabajo escrito en notebook, ¿bien? Que está escrito a través de celdas. Los comandos se escriben en celdas y las entradas se escriben en celdas, las salidas se escriben en celdas. Ahora, aquí podemos ver ahora a diferenciar dentro de lo que uno pone como comando en este programa. El comando, bueno, el programa le indica a uno qué es lo que uno coloca como entrada y qué es lo que el programa tiene como salida. Para eso aquí se puede ver en esta imagen que a la parte donde se coloca x igual a 5, que eso se llama una asignación de una variable, para los que ya han llevado programación, esto lo deberían entender. Y entonces, una vez ustedes colocan x igual a 5 y le dan enter al programa, no hace nada, ¿ok? No hace nada el software. Tienen que indicarle a matemáticas de otra manera para decirle, vaya matemáticas, hazme esto. Entonces, usted tiene que dar y teclear Shift Enter, ¿ok? Shift Enter, teclea aquí, justo en esta fila, y entonces matemáticas hace su operación y devuelve una salida. Entonces devuelve un resultado. Y al mismo tiempo le indica cuál es la entrada que usted colocó y cuál es la salida. Y se lo indica con estas palabras que corchete que coloca al lado izquierdo de la operación, donde in significa entrada y out significa salida, ¿ok? Entonces, eso pasa para cada una de las operaciones que usted coloque dentro de las entradas que son tipo comando.
Matemáticas siempre va a devolver una salida y le va a indicar quién es la salida y quién es la entrada. Siempre y cuando usted coloque Shift Enter, ¿verdad? A la entrada. Luego tenemos aquí cosas importantes como que podemos colocar funciones que ustedes conocen como los cosenos, senos, funciones trigonométricas, exponenciales y todas ellas, ¿verdad? Entonces ya les voy a mostrar en el notebook qué otras podemos tomar ahí. Esto también se lo voy a explicar más adelante en el notebook. Y hablar aquí solo de las operaciones básicas. Las operaciones básicas que ustedes conocen, sumar, resta, divisiones y multiplicaciones, se hacen así como en cualquier otro programa, ¿ok? Usted coloca los números, el símbolo entre los números y le da Shift Enter a la operación y matemática devuelve una salida. Y le indica también cuál es su entrada. Y así sucesivamente para cada uno. Ahora, es posible hacer para la multiplicación, hay dos formas de hacerla, y la división también hay dos formas de hacerla. Ya se les voy a explicar también dentro del programa. Cómo hacer potencias, se utiliza este gorrito y se pueden utilizar unas cosas que se llaman paletas que ya se les voy a mostrar también, o utilizar un comando y ya les voy a enseñar qué es un comando en sí más adelante. Funciones especiales, trigonométricas inversas, logarítmicas, exponenciales, las que les decía, ¿verdad? Ya también les voy a mostrar en el programa más adelante. El software también tiene ciertas herramientas, como les decía, estas cosas que se llaman paletas, que son ayudas para que usted pueda colocar símbolos para evitarse utilizar el teclado. Ciertas combinaciones que usted tiene que tener en las teclas para colocar un símbolo. Entonces, para evitar eso, usted puede utilizar esto que se llama paletas y ayudante de clase. Bien, ahí en ayudante de clase se le abre esta ventana donde usted puede colocar. No, esta ventana no es. Esta ventana que está acá puede colocar diferentes operaciones y diferentes simbologías, como esta que está acá. Bien. Ahora vamos a ir entonces a la parte ya del programa, porque ya vamos a la evaluación para que ustedes vean en tiempo real qué es el programa en sí, cómo se usa. Entonces quiero que me confirmen si pueden ver esta página web que dice Wolfram Cloud. Sí, sí se ve. Sí. Sí. Ok. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar con las operaciones básicas. Y vamos aquí a mostrar, si se fijan al lado derecho de la barra de desplazamiento están lo que es los corchetes que indican cuáles son las celdas, ¿verdad? De trabajo. Aquí, esta es una entrada tipo texto y estas entradas de aquí más pequeñas, resaltado como negrita, son las entradas tipo comando. Entonces así uno puede diferenciarlas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos colocar una entrada tipo texto o una tipo comando? Bueno, por defecto, el programa, cuando usted introduce por defecto cualquier cosa, usted entra al programa y empieza a introducir algo, lo primero que va a empezar el programa es que usted está colocando un comando por defecto. Ahora, si usted quiere colocar texto para colocar títulos, subtítulos o nombre de una subsección o quiere explicar en palabras qué es lo que está haciendo en alguna operación, entonces usted tiene que venirse acá en la barra de herramientas que está acá del programa. Aparece esta herramienta que está aquí, este botón que dice Format o formato en español y entonces cuando usted da clic acá aparece una ventanita acá que le da ciertas opciones. Ese es en el programa cuando usted descarga el programa y utiliza una licencia. En este caso yo estoy utilizando el programa de forma web en este lugar que se llama Wolfram Cloud. Y entonces esta forma de utilizarlo es gratuita. Ya les voy a explicar al final del laboratorio cómo se hace esto, cómo se usa Wolfram Cloud de forma gratuita. Tiene ciertas limitaciones, pero es útil para lo que ustedes van a necesitar, ¿verdad? Entonces, uno coloca aquí el formato y puede colocar el estilo de texto que usted quiere, ¿bien? Entonces, por ejemplo, usted le da clic en Format, luego le da clic donde dice Style Name, ¿bien? Y aquí puede colocar diferentes tipos de entradas. Por ejemplo, un título, que es el que parece que yo tengo aquí, un subtítulo, una sección, una subsección, o texto plano, o código. Entonces, esto de código ya es el que se tiene por defecto.
Hay otras formas como atajos que se pueden colocar. Y ahí se puede ver que aparece como en paréntesis y en letras grises cuáles son los atajos que usted puede colocar para directamente colocar acá ese tipo de entrada. Entonces, esta entrada le he colocado como tipo título y acá también le da la opción de colocar color. Ustedes se fijan, podemos cambiarlo. Bien. También puede colocarlo en negrita o no, quitárselo, cursiva, subrayado, como ustedes deseen también. Pueden colocar el tamaño, está en 44 ahí. Vamos a ver si lo cambiamos a 24, es más pequeño. Y vamos a dejarlo aquí. También puede cambiar la fuente, creo que ahorita está en el Source Scans Pro. Vamos a poner Arial, por ejemplo, esta que está acá. Y así pueden jugar ustedes con el tipo de texto que ustedes deseen también, ¿verdad? Pueden alinearlo también, colocarle este marco que yo coloqué aquí en negro y colocarle color a este marco también. ¿Bien? Entonces, eso es una parte, eso es lo que tiene que ver con las entradas tipo texto, que son muy útiles para que ustedes hagan un trabajo muy presentable en lo que es el notebook. De forma de que usted no solo vaya a presentar en los notebooks cálculos y que no explique qué son, que simplemente coloque comando, 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 y cada comando tiene una salida y el lector después no va a saber qué es lo que está realizando usted, o por qué está realizando eso, o qué nombre tiene lo que está realizando eso. Entonces es importante utilizar estas entradas tipo texto para indicar este tipo de cosas. Bien, entonces vamos a entrar a la parte ya buena, ¿verdad? El uso de comandos. Las operaciones básicas, como les decía, se utilizan la simbología que se utiliza comúnmente para sumar un símbolo más, para multiplicar este símbolo de asterisco y para elevar un número a otro se utiliza este símbolo de gorrito. Bien, entonces yo vengo aquí, me pongo en cualquier lugar de esta fila de lo que estoy colocando y voy a darle Shift Enter y matemáticas ya me genera un resultado y me indica, como ustedes verán, cuál es mi entrada y cuál es mi salida. Y me indica dentro del corchete también un número. Ese número me indica cuál es el número de operación que yo he realizado dentro de lo que es el kernel del programa. Bien. Y entonces la operación da 20, esa es la salida. Y puedo hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, aquí voy a colocar 4 entre 2. Bien. Y me da 2, ¿verdad? Hay otra forma en que se puede realizar la operación de, por ejemplo, una multiplicación. Por ejemplo, 4 por 2, además de hacer este asterisco, uno puede utilizar un espacio para hacer esta multiplicación. Si ustedes se fijan, yo le doy espacio y a matemáticas entiende, bueno, aquí en Wolfram Cloud entiende de que voy a multiplicar. Bien, en los programas que tienen ya licencia, usted coloca el espacio, no le hace esto automáticamente, a menos que sea matemática 12, no sé, no he probado si en matemática 12 se puede hacer esto o esto ocurre, pero en matemáticas 11, la versión 11, simplemente coloca el espacio y no se muestra eso. Simplemente se muestra el espacio entre los dos números, usted le da Shift Enter y se hace la operación. Entonces, las operaciones básicas no hay mucho de qué hablar, simplemente ustedes pueden curiosear ahí. Lo importante es esto de las asignaciones. Asignar variables sirve para que usted no esté, por ejemplo, siempre llevando ciertos números en ciertas funciones que usted tiene. Es decir, que usted puede definir un número, una variable como tal número, de forma de que simplemente usted llame a esa variable dentro de otras variables que usted puede ocupar o dentro de otras funciones que usted va a necesitar, ¿verdad? Entonces, en este caso, para hacer una asignación de variable, es decir, a la variable A yo le quiero asignar el número 2, usted simplemente utiliza esta línea de comando que dice A igual a 2 y coloca este número, estos dos puntitos que están acá son para lo siguiente. Si yo doy Shift Enter ahí, sin esos dos puntitos, matemáticas me va a mostrar cuál es mi salida. Bien. Si yo le doy, le pongo los dos puntitos antes del igual, matemáticas no me muestra la salida. Bien.
Y a ver, ahí está. No me muestra la salida, ¿ok? Esto es muy como importante saberlo porque a veces no queremos que matemáticas nos esté mostrando en nuestro archivo final cuál es la salida de cada una de las asignaciones que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque eso haría que el notebook se extienda mucho, se hace muy grande y es como irrelevante mostrar que ya sabemos que ese valor tiene, que esa variable tiene ese valor. Entonces es relevante mostrar la salida de ese valor. Entonces, por lo general, las asignaciones siempre las hacemos con estos dos puntos antes del igual para evitar eso. Entonces yo he asignado a esta variable A el número 2 y a B el número de 3. Y puedo hacer esta operación con las variables que ya tengo A y B y asignárselo a la variable C. Bien, entonces Shift Enter y ya me da el valor de 5. ¿Ok? Otra forma en que yo puedo evitar el hecho de que me muestre los resultados o las salidas matemáticas, usted puede utilizar esto que está aquí, que es al final colocar punto y coma, al final de la operación. Bien, como recordarán de Program, los que llevaron Program. Y entonces simplemente ya no me muestra la salida. Bien, matemáticas realiza la operación, pero no me muestra la salida. Y ya sabemos que C tiene el valor de A más B. Bien, eso es con lo que respecta a las asignaciones. Ahora vamos a las definiciones de funciones, que es una forma especial de estas asignaciones. Entonces, una función es una relación, ¿verdad?, de una variable con otra, donde podríamos decir que la relación aquí sería entre x y f. En este caso, queremos ver cuál es la relación, y esa relación está dada por una expresión, ¿verdad?, una expresión matemática. Por lo general se utilizan a veces funciones especiales como son logarítmos, funciones trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciales, raíces cuadradas, entre otras, ¿verdad? Entonces, para cada una de esas funciones hay un comando, ¿bien? Y los comandos en matemáticas siempre se empiezan con letra mayúscula. Por ejemplo, el comando para poner lo que es una raíz cuadrada, por ejemplo, SQRT, es para una raíz cuadrada, se empieza siempre con mayúscula los comandos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Siempre que va a escribir un comando usted, debe tener en cuenta que debe escribirlo en mayúscula. Entonces, en este caso, yo quiero escribir una función que sea senoidal, bien, como esta que se muestra acá. Y entonces, yo voy a colocarle un valor acá como amplitud, bien. Y si se fijan, acá yo tengo un espacio entre el 3 y la función seno. Este espacio me hace de multiplicación, entonces también pueden hacerlo así, o pueden hacerlo con el espacio, ¿bien? Las dos maneras son equivalentes, ¿bien? Ahora, dentro del argumento de lo que es este seno, para indicar que va a colocar un argumento dentro de este comando, se utiliza siempre para abrir lo que va a ser el comando, se utiliza siempre corchetes, ¿bien? De esta manera. Y entonces después ahí indica cierto argumento, ¿bien? Cada función, cada comando tiene su argumento. Entonces, para la función seno, para este comando seno, usted coloca simplemente el argumento que quiere colocar dentro de la función seno. Entonces yo voy a colocar aquí 2x menos pi medios, ¿bien? Donde pi medios o la variable pi se puede indicar aquí en matemáticas utilizando esto que está acá, como pi, y donde esta se utiliza la p en mayúscula. Si colocamos una p minúscula no se va a mostrar como comando. Entonces quiero que lo noten y noten esa diferencia, y es que aquí si tenemos una letra azul y acá tenemos unas letras color negro. Bien, las letras que se ponen en color negro indican que usted ya tiene una variable asignada ahí o es un comando. ¿Ok? Entonces, si usted coloca aquí en mayúscula pi, entonces se pone en negrita. ¿Por qué? Porque eso indica que esto es un comando especial para que se muestre pi aquí. Entonces, si ustedes quieren ver la expresión como queda, aquí solo damos al Shift Enter a este comando de esta manera. Y aquí hay una cosa muy importante en este comando, que es esta parte de aquí, que cuando ustedes quieren que una función dependa de otra variable, se deben colocar estos corchetes, bien, como se ha mostrado aquí.
se coloca la función que usted quiere, poner el nombre de la función como usted quiere, y luego abre corchetes, y dentro de los corchetes va a colocar la variable de la cual va a depender esta función, en este caso f. Y va a colocar también un guión bajo seguido de la variable, de esa manera. Luego el igual y luego la expresión que usted quiera colocar. Bien, entonces aquí tenemos la primera función f. Puedo también generar funciones que dependan de dos variables, como puede ser x y y. Y si se fija, acá he hecho lo mismo, utilizar corchetes, coloco la variable, un guión bajo, coloco la variable y un guión bajo. Y también las he separado a ambas variables con una coma. Entonces esto es importante, si usted quiere colocar más de una variable, debe separar por comas aquí. Luego la expresión matemática seguido del igual, ¿verdad? Bien, que esto es simplemente utilizar agrupamiento con paréntesis y se obtiene esta expresión que está acá. Bien, ustedes pueden colocar la expresión como ustedes desee, siempre y cuando tenga mucho cuidado con los agrupamientos, ¿verdad? Así como usted realiza una operación en la Texas con paréntesis, así de esa manera se realizan las operaciones aquí en este programa. Aquí tenemos otra función, bien. Solo que, a ver, aquí creo que es la misma. Sí, es la misma, no sé por qué la tengo ahí dos veces. Ahora, una cosa muy importante que nos permite hacer este tipo de definiciones de funciones es que nosotros podemos evaluar las funciones para ciertos valores, ¿verdad? Entonces, en el caso de la primera función f, yo puedo evaluarla, digamos que en el punto pi medios. ¿Ok? Esta es la función y pi medios. Si ustedes evalúan x igual a pi medios, quedaría pi medios por 2, quedaría pi, y coseno de pi tiene un valor, ¿verdad? Ese valor es menos 1. Menos 1 por menos 3 quedaría 3. Entonces, simplemente aquí podemos hacer toda esa operación de forma rápida de esta manera. Se llama la función que usted quiere evaluar y coloca corchetes. Bien, abre corchetes, cierra corchetes y dentro de los corchetes coloca el número que usted quiere evaluar dentro de la función. Por ejemplo, pi medios, y ya me da el valor que esperaba. Puede hacer lo mismo también para funciones de dos variables. En el caso que quiere evaluar x igual a 2, y igual a 2 dentro de g, y se obtiene este valor que está acá. Ahora, importante acá, matemáticas muchas veces les va a dar valores exactos, es decir, les va a dar valores en forma fraccionaria, porque así se expresa un valor exacto. Aproximado sería en forma decimal. Para eso, si usted quiere ver cuál es el valor decimal aproximado, usted va a utilizar el siguiente comando. Va a colocar la letra n mayúscula, bien, y va a abrir un corchete, ¿ok? Si ustedes se fijaron, ya se colocó la letra en color negrita. ¿Por qué? Porque eso indica que es un comando. El comando es numérico, o sea, lo que hace es dar un resultado numérico. Entonces lo que va a hacer matemáticas es darme el resultado numérico de ese valor exacto y ya lo muestra de forma de decimal. Bien, ahora otra cosa, por si ven muy pequeño, también mostrarles que también el programa permite hacer zoom de esta manera. Ustedes se van aquí donde dice View, que en la tabla de herramientas, y dicen Magnification, pueden colocar estos porcentajes de zoom. Entonces vamos a colocar uno de 125 y ya se mira mejor. Bien. Ahora, estas son las asignaciones y las funciones especiales de las que les hablaba, que nosotros podemos utilizar para construir las expresiones de nuestras funciones. Son las siguientes. Por ejemplo, una exponencial, está acá. Se utiliza este comando exp, que está acá. Bien, abrimos corchetes y colocamos dentro el argumento, que sería lo que estaría en la parte superior, en el índice superior de este exponencial. Bien, y recordando siempre la forma en que nosotros definimos una función. Está una trigonométrica, utilizando, por ejemplo, en el caso de la tangente, simplemente el comando stan. Y para los demás, por ejemplo, coseno es cos, para el seno es sin, para la secante es sec, y así sucesivamente, como es de esperarse, ¿verdad? Y colocamos dentro del argumento de lo que son los corchetes y tenemos la función. Tenemos la de la raíz cuadrada, se utiliza esto que es SQRT, ¿bien? Y dentro se coloca lo que va a colocar dentro de la raíz, dentro del argumento. Bien. Tenemos las funciones inversas trigonométricas, esta que está acá, se utiliza arcsin,
para el seno inverso, ¿bien? Y ahí dentro del argumento, lo que va a colocar dentro de esa función. La que les decía, este otro comando power es para elevar una potencia, ¿bien? Entonces, si usted quiere elevar, por ejemplo, una x a la 5, en este caso, aquí el comando difiere a lo que ya hemos visto anteriormente. Antes en el comando solo colocábamos un término, acá hay dos términos, donde separamos los separamos por comas. Y estos términos son, el primero es lo que usted quiere elevar. Bien, en este caso yo tengo x, también podría utilizar x menos 1, ustedes se fijan aquí, y quiero elevarlo a la 5. Bien, se muestra ahí x menos 1 elevado a la 5. Bien. Y está la parte de los logaritmos. Entonces los logaritmos se pueden utilizar. Este que está acá, este logaritmo, entiéndanlo como un logaritmo natural. Bien. Y el que está acá, el logaritmo 10, es el logaritmo de base 10. Bien. Entonces pueden utilizar como ustedes deseen. Yo he utilizado los dos aquí en esta misma función que he definido. Y la he definido en términos de y. No solamente lo pueden definir en términos de x, si se fijan. Para Shift Enter. Y acá matemáticas me ha dado un resultado simplificado en el sentido de que el logaritmo de base 10 de 2y lo simplificó en términos de logaritmos naturales. Si ustedes recuerdan de física, de matemáticas 110, los logaritmos se pueden expresar, todos los logaritmos de base cualquiera se pueden expresar en términos de los logaritmos naturales. Bien, eso es lo que se necesita saber de cómo definir funciones. Estas funciones son las bases de las funciones que ustedes van a trabajar en sus tareas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos las gráficas de funciones? Pues tenemos dos tipos de gráficas que, bueno, hasta el momento pueden ver ustedes, hasta ahorita les voy a enseñar solo dos tipos de gráficas. Hay otras gráficas más que se pueden hacer en este software, pero esto queda para la siguiente práctica. Bien. Entonces, los gráficos de funciones hay dos, ahorita, las que se les va a enseñar ahorita en esta introducción, que son uno en 2D y otro en 3D. En 2D se utiliza este comando, ustedes se fijan, empiezo con mayúscula y abro corchetes y dentro tengo que colocar argumento. Entonces, acá ya se empiezan a ver diferentes términos en el argumento. Por ejemplo, acá hay dos y los dos consisten de lo siguiente. El primer término dentro del argumento de plot, que es para plotear o graficar, es la función que usted va a graficar. Esta función debe estar en términos de una sola variable. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como es en dos dimensiones, va a tener la dimensión de f, que sería correspondiente a f, y la dimensión que corresponde a x. Entonces, después va a indicar en el segundo argumento de acá, va a indicar el dominio de la variable que es independiente, o sea, x, ¿verdad? Entonces, x ¿de dónde va a ir? Va a ir de 0 a 5 en este caso. ¿Cómo indicamos ese dominio? Lo indicamos con llaves, porque en matemáticas se utilizan llaves para indicar listas y esto se coloca como una lista, el dominio. Entonces se coloca x en la primera parte de la lista, se coloca quién es la variable que va a variar en la horizontal, en la parte horizontal, el límite inferior, el límite superior, sencillo. Y va separada cada uno de los componentes por comas. ¿Bien? Entonces, ahora yo a esto de aquí se lo he asignado a una variable A. Si se fijan, he hecho una asignación acá. Estas asignaciones de gráficas son muy útiles y ya van a ver más adelante por qué. Bien. Yo le he asignado el gráfico a una variable. Bien. Más adelante lo veremos por qué. A veces es muy útil hacer eso. Puedo hacer los gráficos de las funciones directamente. En este caso, si ustedes se fijaron, yo he llamado a la función f de x que ya había definido antes acá arriba. Aquí, que era esta trigonométrica. Y la hemos ploteado aquí, la hemos llamado aquí dentro de ese argumento. Pero también usted puede simplemente construir la función dentro de ese argumento. En este caso yo construí la función x al cuadrado, ¿bien? Y se grafica así como se muestra esta cuadrática, ¿bien? Pero también podría construirla más compleja, por ejemplo, más por x, ¿bien? Y lo que sigue después en el argumento es, como les decía, el dominio, ¿bien? Ahora, estas dos cosas son las que usted necesita o que necesita el comando para funcionar. Estos dos argumentos. La función a graficar y el dominio. Lo demás que se coloca aquí y que he colocado aquí son comandos, atributos que ayudan a estilizar la gráfica. Es decir,
hacerla más elegante, en el sentido de que una gráfica que ustedes deben hacer debe tener título, debe tener etiqueta, debe tener leyendas cuando es necesario, cuando hay más gráficos en un solo gráfico, ¿verdad? En ese sentido. Entonces yo he colocado acá un título. Si ustedes se fijan, acá decía función cuadrática, es el título de la gráfica. Para eso se utiliza este comando que es plot label, que es un comando atributo para plot, y después debe indicar cómo quiere colocar el nombre de este gráfico. Entonces, para eso usted va a utilizar estas flechitas que se muestran aquí, que se escriben en matemáticas de la siguiente manera. Va a colocar un guión y va a colocar lo que es este símbolo, el mayor que. Bien, entonces se lo voy a poner por separado de esta manera. Usted coloca primero el guión, luego coloca este símbolo de mayor que. ¿Ok? Ahora, si usted los hace seguidos, se forma la flechita como se miraba aquí. Bien, yo los he separado para mostrarles cuál es cada símbolo. Entonces, si yo les quito esta separación, se forma la flechita. Bien. Ok, entonces, una vez usted tiene la flechita, va a indicar el nombre de su gráfico con comillas. Bien, entre comillas, como dice acá, función cuadrática. Puedo colocar también un color al gráfico. Pongo coma aquí para separar este atributo de los demás, ¿verdad? De los demás argumentos. Y coloco aquí el siguiente atributo, que sería plot style. Plot style es este comando que está acá, si ustedes fijan, siempre empieza con mayúscula. Y también hay otras mayúsculas dentro de ahí. Entonces, eso es de aprenderse cómo van los comandos cuando usted está trabajando, ¿verdad? Usted puede colocar después la flechita y colocar el nombre del color según matemáticas lo entienda. Bien, en línea, en la web, se encuentran cuáles son los colores que usted puede colocar dentro de este atributo. Bien, se puede colocar blue para azul, los que yo me acuerdo ahora, red para rojo, gray para gris, purple para morado, creo que también se puede con cian, y black también, entre otros, ¿verdad? Y esto es para colocar el color del gráfico en sí. Y lo siguiente es que está acá, es para colocar las etiquetas. Ustedes recuerdan de física 100 y 200, los instructores siempre le han bajado puntos porque usted no coloca etiquetas en los ejes. Bien, entonces eso también es importante que lo hagan aquí en este laboratorio, en sus trabajos. Colocar etiquetas a los ejes. Para eso utiliza este comando que dice access label. Y coloca la flechita como los demás atributos y va a colocar para indicar que tenemos dos cosas, se utilizan llaves, porque dos cosas en una lista, ¿verdad? Utilizan llaves y va a colocar dentro de la primera parte la etiqueta que va a contener el eje X o el eje horizontal y lo va a colocar dentro de comillas, coma, el segundo argumento sería la parte en Y, o sea, la etiqueta en el eje vertical. ¿Ok? Siempre entre comillas. Entonces yo en este caso he colocado la variable t, que depende de x. No debería ser así, debería ser x en unidades de segundos y x en unidades de metros. Bien, eso es lo que he colocado acá. La variable física, las unidades que corresponden a esa unidad, a esa variable física, y aquí lo mismo. Bien, entonces eso es lo que se espera. Shift Enter y se realiza este gráfico. Si se fijan, ya es un gráfico diferente al que tenía antes porque he cambiado acá la función. Ahora, el gráfico 3D se utiliza para las funciones que son en dos variables. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables y la tercera variable es cuál es la variable dependiente de las otras dos. Entonces, G sería la tercera variable, X y Y son las otras dos. Entonces, en este caso, se utiliza este comando que se llama plot 3D. Bien, abrimos corchetes y colocamos dentro del argumento lo siguiente. Lo primero, la función a graficar, que debe ser una función en dos dimensiones. Bien, X, Y. Y luego el dominio en donde usted va a graficar. En este caso, como una función en tres dimensiones, el dominio no solamente es una variable, sino que son dos variables. Bien, entonces serían X y Y. Tiene que indicar el rango de dónde va a ir. En X, del límite inferior al superior. En Y, del límite inferior a aquel límite superior. Simplemente como lo hacíamos en el gráfico en dos dimensiones,
Solo que ahora coloca dos llaves, ¿verdad? Porque vas a tener dos variables que son las que serían como el dominio, ¿bien? Entonces, este es el gráfico en 3D. Y los gráficos 3D tienen la siguiente utilidad, que usted puede rotarlos de esta manera. Usted da clic aquí a esto que está acá, lo puede colocar como usted desee, ¿bien? Y verlo del ángulo que usted desee. Esto es muy útil, ¿bien? Bien, estos son los gráficos en 3D. Ahora vamos a ver cómo se utilizan las derivadas de funciones. Entonces, usted tiene acá la función, tenemos la función f de x, ¿se acuerdan? Y nosotros podemos derivar utilizando este comando simple que es una D mayúscula, ¿bien? Entonces es importante acá lo siguiente, a resaltar. La letra D mayúscula, la letra N mayúscula, son comandos. Es decir, no los puedo utilizar para hacer asignaciones, ¿ok? Es decir, aquí un paréntesis, yo no puedo hacer esto, miren, N igual a 4, ¿bien? Yo no puedo hacer esto y matemáticas me va a decir esto, que la simbología N está protegida, es decir, que ese N mayúscula ya se encuentra predestinado para utilizarse como un comando, no como una variable a la cual le puedo asignar un valor. Entonces, hay ciertas letras mayúsculas que no se les puede asignar valores, en este caso, por ejemplo. Entonces, eso es importante. Ahora, otra cosa que ustedes pueden hacer aquí en matemáticas es que cuando ustedes borran un comando, van a poder ver que esto de acá no se les borra, ¿ok? Si quieren borrarlo, tienen que referirse hasta la celda que se muestra aquí, en este caso. Ustedes se fijan, me he referido a la celda que contiene esto que está acá, que no lo quiero ver más. Entonces, usted le da clic aquí al corchete que corresponde a esa celda y le da delete o suprimir con el teclado, ¿ok? Y ya se elimina eso que estaba ahí. Por ejemplo, también quiero eliminar en este caso esta salida que me dio la que está aquí también. Y ya la elimine de esa manera. De forma de que ustedes no van a tener en el notebook o en su libro que ustedes trabajen, no van a tener cosas que ustedes no desearon, ¿verdad? Porque a veces puede pasar que tengan cosas que no desearon y no supieron cómo quitarlas. Entonces, les explico cómo quitarlas de esa manera. Le dan clic aquí a la celda correspondiente, le dan delete. En este caso, como es una celda vacía, simplemente me va a borrar ese espacio vacío que estaba ahí. Entonces, volviendo a lo nuestro, que sería las derivadas, este comando D para derivar, abrimos un corchete y colocamos dentro un argumento. Ok, entonces en el argumento va a colocar lo siguiente, que sería, si ustedes se fijan, que es lo obvio, colocar la función a la que va a derivar y colocar la variable que va a utilizar para derivar. Bien, entonces tengo la función f de x, que depende de x, entonces quiero derivar respecto a x. Bien, y devuelvo un resultado. Si recordaban, era una función trigonométrica, que era un coseno. Entonces, por la derivada daba un seno, va a dar un seno. También puedo hacerlo respecto a otra variable, por ejemplo, la variable u, si ustedes quieren. Y me debería dar 0, ¿verdad? Porque esta función f no depende de u. Entonces vamos a dejarlo siempre en x. Y notar que aquí he asignado esta operación de comando de derivada a una variable de 1. ¿Por qué? Porque en este caso usted puede hacer operaciones con funciones y agregárselas a otra variable para después utilizar esta variable donde usted desea. Bien. Aquí tenemos una derivada, bueno, varias derivadas en una misma función. Por ejemplo, en F3 he aplicado 3 veces la derivada. Utilizando, si ustedes se fijan, tengo D 3 veces. Esto es para derivar 3 veces en una misma función. Lo que hacemos es colocar la primera derivada que se va a hacer dentro del argumento de la segunda. Si se fijan, esta primera derivada se la aplico a f de 3 de x con respecto a x, ¿verdad? Según el argumento, y lo coloco dentro del argumento de la segunda derivada. Bien, que sería esto de aquí, y va a ser con respecto a x. Y lo mismo que la tercera derivada. Lo agrego la última derivada dentro del argumento. Es como que usted utilice una regla de la cadena. Entonces, esta derivada me da este valor que está acá. También podría hacerlo de otra manera. Tengo aquí 3 derivadas, ¿verdad? Podría utilizar aquí en este caso, por ejemplo, la función g que teníamos antes, g de, y. Puedo hacer también
estas derivadas, bien, en X y en X, o puedo utilizar derivadas parciales. En el caso de que yo quiera utilizar, en este caso, una función de dos variables, serían funciones, bueno, serían parciales las derivadas que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, una parcial en X, una parcial en Y y una parcial en X. Bien, eso es lo que estoy ahora colocando acá. Bien, y este es el resultado que tenemos de esa parcial, de aplicar la parcial en X, en Y y en X a la función g de X, Y que definimos antes. Esto es derivar, es sencillo utilizar este comando, no hay más que decir, ¿verdad? Las integrales sí ya tienen un poco más de complicación porque, si ustedes recuerdan, tenemos integrales definidas e integrales indefinidas. Entonces vamos a empezar con las indefinidas, que son las más sencillas. Las integrales indefinidas, usted coloca pues el comando integrate, como se muestra acá, siempre empezando con mayúscula, abre corchetes, y el argumento es similar a la derivada. Colocar la función a integrar y la variable con respecto a quién va a integrar. Bien, entonces con respecto a x. En este caso era una función cosenoidal, f de x también me va a dar una función senoidal, ¿verdad? También se le ha asignado otra variable aquí, ¿bien? Otra forma de integrar es que usted puede colocar la expresión a integrar directamente dentro del argumento, no simplemente definir una función antes y luego llamarla, sino que también puede colocar aquí, por ejemplo, he colocado tres veces la exponencial de 2x para integrarla con respecto a x y da este resultado. Podemos hacer integrales dobles en el sentido de que una respecto a una variable y otra respecto a otra variable, o simplemente integrar respecto a la misma variable de la siguiente manera. Utiliza siempre el comando integrate. Coloca la función a la cual le va a integrar y luego va a colocar separado por comas las dos variables con respecto a quién quiere integrar. Entonces, quiere integrar con respecto a x y con respecto a y. Ahora, la primera integral que se va a realizar es esta. Bien, la última que está acá. Y luego la que es con respecto a x. Este comando funciona de esa manera. Se realiza primero esta, que es la última que usted colocó en ese orden, y luego va de atrás, hacia, bueno, de la última hacia la primera que colocó. En ese orden empieza la integración, este comando. Puede colocar también la integración en forma derivada a la cadena, como lo hicimos en la derivada, como se muestra aquí. Bien, en este comando que está acá. Tengo tres integrales, si se fijan, tengo el comando de integrate 3 veces. Y cada uno está como dentro del argumento del otro. Entonces, aquí estoy integrando 3 veces. Y la primera que estoy integrando es respecto a z, si se fijan, esta de aquí. Luego respecto a y. Y por último respecto a x. Bien, la forma, la estructura es la misma que como la derivada, utilizando como una regla de la cadena. Y aquí he colocado la función ya en forma explícita, como está. Es construido la función aquí mismo. Y entonces al realizar esta expresión me da esto que está acá. Bien, usted puede cambiar el orden de la integración también, y eso tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque en este caso no va a afectar en nada que yo cambie el orden de integración. Ustedes se fijan, el resultado es el mismo. ¿Pero por qué es el mismo? Porque las funciones que están dentro del integrando total son funciones independientes entre sí. Bien, en términos de las variables, x es independiente de y, es independiente de z cuando estamos integrando. Entonces, es como que tengamos tres integrales independientes. Entonces, no importa el orden en que integremos, siempre vamos a obtener el mismo resultado. Pero hay que tener cuidado cuando no es así, ¿verdad? Cuando dentro de algunas funciones hay alguna otra variable y entonces ya hay relaciones y entonces ya no podemos lograr esa independencia de integrales. Ahora las integrales que son definidas, ¿bien? Estas integrales definidas tienen cierta complicación en ciertas partes, que son las integrales que se definen en índice, bueno, ¿cómo se le dice? En límites infinitos, ¿ok? Ya vamos a ver por qué. Entonces, esta primera integral que vamos a hacer acá es una integral sencilla definida de un valor a un valor ya bien definido, ¿ok? Entonces, el comando es el mismo, utilizar integrate, colocar dentro del argumento la función que va a integrar y colocar luego, no solamente va a colocar la variable que va a utilizar para integrar, sino que va a colocar estas llaves y dentro de las llaves va a colocar lo siguiente, la variable que va a utilizar para integrar
y va a separar por coma después los límites inferior y superior de la integral. Entonces, quiero que esta integral sea de 0 a 10 para f de 5 de x. Bien. Y entonces usted simplemente le da Shift Enter al comando y se obtiene un resultado. Este resultado que ustedes ven acá es un resultado en forma fraccionaria, es decir, una forma exacta. Si usted no quiere verlo de esa manera, yo quiero verlo en forma decimal para cuantificarlo mejor porque es más fácil comparar un número decimal con otro que un número fraccionario, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos el comando n mayúscula, que es numerate, se abre corchetes y luego cerramos los corchetes al final de todo el comando. Así, de esta manera, le damos enter y ya obtengo un resultado numérico que yo puedo comparar con otro. ¿Bien? Entonces, es importante hacerlo para cuando hay necesidad de comparar valores. En este caso tenemos otra integral. Aquí la función que he colocado a integrar es x cuadrado menos y cuadrado todo elevado a la 1 medio, o sea, la raíz de esto. Y como es una función de dos variables, se hace una integral en x y una en y. Bien, y el valor pues da este resultado de pi sextos. Este también lo puedo colocar en valor numérico si ustedes desean. Y vamos con las integrales que sí son, que dan problemas, ¿bien? Que son las de los límites infinitos. Entonces vamos aquí a la integración que está acá, integrate. El comando es el mismo. La función integral es exponencial de n por x y los límites son de 0 a infinito. Bien, cuando ustedes realizan esta integral, matemáticas les va a devolver eso que se muestra ahí, este cuadrito que está aquí. Matemáticas le indica a usted con este cuadrito lo siguiente. Matemática le dice a usted, el resultado de esta integral es esto primero que se muestra aquí. Si, o sea, por eso está este if, si se cumple lo que se muestra después de este if, ¿verdad? Entonces, matemáticas necesita a veces, para realizar estas integrales, necesita condiciones. Decirle a matemáticas, esta variable que no he especificado cómo que es, por ejemplo, yo no he especificado este n, que es, ¿verdad? Es una otra variable además que está aquí. No se ha especificado qué es esta variable. ¿Será un imaginario? ¿Será un real? ¿A qué conjunto corresponde? Entonces, hay que indicarle ese tipo de cosas a matemáticas. O si también ese valor es positivo o no, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que indicárselas. Si ustedes observan esta integral, si fuese mayor que este n fuese mayor que 0, la integral se dice que diverge, ¿bien? Porque la integral va a dar una exponencial a la n a la x, ¿verdad? Y cuando evalúa el límite en infinito, la exponencial se va a ir a infinito, entonces la integral va a diverger. Entonces por eso matemáticas les dice, esta integral tendrá un valor al cual converge si cumple lo siguiente. Lo siguiente que se tiene que cumplir es que n tiene que ser un número real, ¿bien? Tiene que ser un número real y que también tiene que ser menor que 0, porque si usted tiene que n es menor que 0 cuando x es infinito, entonces va a ser exponencial de un número menos infinito, ¿verdad? Sería un negativo por un número grande, sería un número grande pero negativo arriba, que sería exponencial a menos un número grande, que eso es 0. Entonces ese límite de ahí se va a hacer 0 y el límite inferior sería exponencial a la 0, sería un 1, ¿bien? Y por eso acá no aparece el exponencial, que es ese 1 que aparece aquí. Ustedes realizan la integral manualmente y se dan cuenta de que da ese resultado si n es negativo y real. Entonces hay que indicarle a matemáticas este tipo de cosas en estas integrales. ¿Y cómo se hace eso? Pues el comando es el siguiente. Se utiliza esto que se llama aquí, full simplify. Full simplify es un comando que utilizamos para hacer una simplificación completa, entre paréntesis, a veces no la hace completa, algunas expresiones no las hace de forma completa, pero trata de hacerlo, ¿verdad? Entonces, full simplify lo que hace es simplificar la expresión que nosotros tenemos dentro del primer argumento, que sería, abrimos corchetes, colocamos dentro del argumento lo que queremos que simplifique. Buenas. Disculpe, instructor, es que creo que no se ve la pantalla. No sé si los demás compañeros les pasó lo mismo. Sí, no apreciamos lo que está explicando, instructor. ¿No lo ven? No. En estos momentos Hace no. 2 minutos atrás dejó de compartir pantalla. Ah.
¿Hace cuánto? Hace poquito. Ok, entonces me dicen, ¿ya lo pueden ver? Sí. Ahora Muy bien, entonces, ¿en qué parte? A ver, aquí, el último que vieron. Estábamos viendo las integrales definidas al infinito. Esta va, ok. Ujú. Entonces, aquí les decía que cuando hacemos esta integral, aparece esto que está acá, este cuadrito, ¿verdad? En este cuadrito me dice cuál es el resultado de la integral, pero si se cumple, por eso está este if, si se cumple lo que está al lado derecho de ese if, ¿bien? Entonces, este lado derecho me indica que n tiene que ser real y tiene que ser menor que 0, para que la integral converja a un valor. Si no, la integral diverge, ¿bien? Hagan la integral de forma manual si ustedes desean y van a ver que si n es positivo, esta integral diverge. Tiene que ser negativa. Entonces, para indicarle a matemáticas esto, o sea, esta condición, se hace lo siguiente. Se coloca aquí este full simplify, este comando, bien. Se colocan los corchetes abiertos para colocar el argumento. Y dentro del primer argumento va a colocar lo que usted quiere que matemáticas simplifique. Bien. Entonces, en este caso yo quiero simplificar una integral. Bien. Quiero simplificar esta integral asumiendo lo siguiente. Entonces usted coloca coma para colocar las condiciones o las asunciones para hacer esta simplificación. Entonces, lo que va a colocar aquí es que n es real y que n tiene que ser menor que 0. Entonces, eso es lo que he colocado aquí, si se fijan. ¿Cómo se hace eso? Pues se utiliza ponemos la variable n, se utiliza este símbolo de que pertenece y se utiliza esto en negrita, como se muestra aquí en mayúscula, que es reals, para indicar que pertenece a los reales. Luego usted debe indicar que quiere colocar otra condición, además de la primera, con estos símbolos. Bien, debe colocar dos, no solo uno, son dos. Y va a colocar después n menor que 0. Bien, esa es la condición que se necesita acá. Esta condición, matemáticas me la ha colocado de esta manera, pero es mucho mejor colocarla en esta manera. ¿Bien? Separadas. Una vez que usted coloca la condición aquí, el argumento aquí, y todo eso dentro del full simplify, matemáticas va a realizar la operación con esa condición y me va a dar el valor que esperaba. Bien, sin ninguna condición, sin ninguna restricción que se necesita. Bien, ahora quiero mostrarles cómo mostrar este símbolo de pertenece. A veces este símbolo de pertenece es muy complicado hacerlo con sus combinaciones en el teclado, ¿verdad? Entonces, existe lo que se llama las paletas, que yo les iba a mostrar, ¿verdad? Entonces, para eso esta oportunidad de enseñarles las paletas. En este lugar en línea, las paletas se encuentran de la siguiente manera. Usted va a darle aquí donde dice Insert y va a irse donde dice Special Characters. ¿Bien? Entonces, se le va a abrir esta ventanita aquí, al lado derecho, donde va a poder ver el símbolo de pi, infinito, raíz, integral, derivada, el imaginario, sumatoria. Todas estas son comandos que usted puede colocar dentro de estas entradas para evitar colocar los comandos en forma de nombre, como los hemos visto habitualmente ahorita, ¿verdad? Entonces, si usted no quiere colocar integrate, puede colocar con la paleta el símbolo integral y le está indicando a matemáticas que va a integrar. Bien. Por ejemplo, también lo mismo con ese de aquí. Y el símbolo de pertenece es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a colocar otro acá. Bien, para que lo vean. Bien. Creo que este no es. Este será. A ver. No. A ver. Pero este debería funcionar. Vamos a probar con este. A ver. Ok, también pueden utilizar este que está aquí. ¿Ven? Este también hace de pertenece aquí. Simplemente se van aquí, a donde les expliqué, y lo buscan acá.
También pueden buscar simbología griega. Entonces ustedes se fijan aquí donde dice Greek letters, están esa simbología. Bien, por ejemplo, si usted quiere colocar la letra gamma, se muestra aquí. Bien, o creo que alfa, aquí está alfa, beta, gamma, y todas las que usted como lambda, las que ha visto en sus clases, ¿verdad? Y entonces, esta de las paletas es muy útil cuando usted no sabe cómo colocar algún comando. Usted simplemente se refiere a esto de aquí, o quiere colocar alguna variable de este tipo, se refiere aquí y ya la puede colocar. Hay otra forma de hacerlo en forma como con el teclado. Por ejemplo, las letras griegas normalmente se utiliza la tecla Escape para que se muestre esto que está aquí. Bien. Luego usted va a colocar el nombre de la letra griega, por ejemplo, alfa, que empiece a colocar al, como su nombre en inglés, y luego cierra con la tecla Escape. Bien, y se muestra la letra alfa después. Hace lo mismo con beta. Y así, por ejemplo, también la letra Fi. Así. Creo que está la letra Rho también. Sería de esta manera. Que son otras formas, ¿verdad? En que usted puede colocarlas. Entonces vamos a lo siguiente. Tratamiento de datos experimentales. Esta es una parte muy importante en este laboratorio. Porque ustedes ya lo han visto en clases de 100 y 200, cuando hacían regresiones lineales, o cuando, bueno, todavía no hacían regresiones de otro tipo, ¿verdad? Pero siempre estaban haciendo regresiones lineales en cada una de las prácticas. Ahora, matemáticas resuelve mucho ese problema porque usted ya no tiene que estar haciendo tantos cálculos. Porque hacemos lo siguiente. Entonces, usted tiene una serie de datos que va a linealizar o que va a ajustar. En este caso, ¿cómo colocamos los datos en matemáticas a ajustar? Entonces, nosotros colocamos llaves, bien, de esta manera, abrimos llaves, cerramos llaves, ¿ok? Luego, el primer dato lo vamos a colocar dentro de llaves también, como se muestra aquí. Y vamos a separar cada componente del dato por una coma. Y entonces el primer componente es la variable horizontal y la de acá es la de la variable que corresponde en las partes verticales, ¿verdad? Y luego vamos al otro dato, al segundo dato. Entonces, para separar dato a dato, también colocamos coma, como se muestra aquí. Y entonces el segundo dato va de la manera similar al primer dato, con llaves, separado cada componente por coma. Y así sucesivamente. Esa es la forma de introducir un dato. Bueno, de introducir datos a lo que es matemáticas. Y se lo asignamos a una variable. Bien. Por eso las asignaciones de variables son importantísimas, porque para eso nos sirven. Se las asigno a una variable que yo he llamado datos 1. Usted puede colocar el nombre que usted desee, con tal sea formal, ¿verdad? No voy a colocar cualquier cosa indecente. Y simplemente si ustedes le quitamos, bueno, si le quitamos este punto y coma, se va a mostrar de la siguiente manera. Bien, se muestra igualito a como usted lo ingresó. Entonces, por eso a veces esta introducción de datos no es conveniente que se muestre. Entonces, simplemente le damos punto y coma al final para que no se muestre. Bien, ahora, una vez usted tiene los datos, usted tiene que realizar un gráfico de datos para ver cómo se comportan los datos y saber cómo es la función de ajuste que usted tiene que utilizar para estos datos. Bien, eso es lo que usted tiene que preguntarse en un principio. Grafico los datos. Entonces, una vez viendo los gráficos, usted dice, esto parece tener una forma lineal. Entonces hay que hacer una linealización. No, pero esta de acá, dice otro compañero, mejor no, esto creo que tiene una forma cuadrática. Entonces hacemos un ajuste cuadrático. Entonces vamos a ello. Primero la graficación de los datos. Se utiliza este comando que es listplot. ¿Ok? Listplot es para graficar una lista de datos. Entonces abrimos los corchetes y dentro de los argumentos colocamos el nombre de los datos. Bien, datos 1. Simplemente con esto que está acá se hace la gráfica. ¿Ok? Pero la gráfica se hace por defecto con color azul. Yo puedo cambiar eso de la siguiente manera. Colocando atributos al gráfico.
Entonces el primer atributo que yo quiero colocar es que colocar un nombre, bueno, un color distinto a estos puntos. Entonces yo le he colocado plot style. Ustedes recordarán que ese es el comando que utilicé antes para cambiar a púrpura el color de un gráfico. Y acá siempre utilizando la flechita. Y ahora en vez de colocar el nombre del color, he utilizado un color RGB. ¿Bien? Con el código RGB. Se utiliza este comando RGB color. Y aquí se colocan los números. Estos números acá varían de 0 a 255 según código de colores. Y yo aquí lo he indicado en rojo. ¿Va? Y pues el siguiente argumento es un argumento muy importante que debería contener siempre cada uno de los ajustes que usted esté haciendo, que es colocar una leyenda al tipo de gráfico que está haciendo. Es decir, una leyenda es una sección en el gráfico que le indica a usted qué es lo que está graficando ahí en esa parte del gráfico, que sirve para diferenciar con otros gráficos. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se hace esto? Se coloca el comando plot legends, que es plotear una leyenda, y se pone esta flechita, ¿verdad? Como siempre, y estas llaves se abren y se cierran para colocar dentro de ellas como argumento el nombre que usted quiere que tenga la leyenda. Entonces yo lo he colocado puntos, ¿bien? Y debe colocarlo dentro de comillas, como se muestra acá. Entonces cuando le damos Shift Enter, se muestra el gráfico, y si se fijan, eso también una cosa muy particular es que he asignado el gráfico a una variable que llamé graph. Esto es muy importante, ya vamos a ver por qué más adelante. Ahora, ¿cómo se hace el ajuste? Pues ustedes se fijan, esto tiene una forma cuadrática, entonces decimos, esto es un ajuste cuadrático el que hay que hacer. Entonces, usted viene y ya tiene que empezar a hacer el ajuste. Para eso, solo utiliza dos líneas de comando para saber los parámetros del ajuste, que son los siguientes. El primero es Non-Linear Model Fit, que se utiliza para ajustes que no son lineales, como dice el nombre aquí, el comando, Non-Linear. O sea, es un modelo para encontrar parámetros, pero no lineal. Bien, eso es lo que me indica el comando. Y yo coloco aquí como primer argumento los datos, que son los que ingresamos acá. Como segundo argumento, bien, si ustedes se fijan, vamos separando por coma cada argumento. Como segundo argumento, colocamos la forma que va a tener la función de ajuste. Como va a ser una cuadrática, tenemos que colocar una forma cuadrática en X. Entonces, colocamos X cuadrado, ¿verdad? Que esa es la forma que da a uno, pues, forma cuadrática, ¿verdad? X al cuadrado. Y luego vamos a indicar o ponerle a la función cuáles son los parámetros que queremos encontrar de la función. O sea, los coeficientes del ajuste. Es decir, la variable que acompaña al x cuadrado, la variable que acompaña a un x, si yo colocara un x acá, o la variable que es independiente, en este caso t. Bien, luego en el tercer argumento usted va a indicar con llaves, si tiene más de una variable, ¿verdad? Solo si tiene más de una variable va a colocar llaves. Va a indicar cuáles son las variables que usted necesita encontrar del ajuste. Entonces, que son los coeficientes. Quiero encontrar R y quiero encontrar T. Entonces, usted coloca R y T acá separados por coma con estas llaves. Y por último, en el último argumento, coloca la variable de la cual depende la función, que sería X. Bien. Usted le da Shift Enter. Bien. Y se muestra aquí lo siguiente. Bien. Me dice de matemáticas, el modelo de ajuste es este. Bien. Esta es la cuadrática que se obtiene del ajuste. Y ya tenemos pues este coeficiente que acompaña X y tenemos la variable independiente según el modelo que he utilizado acá. Entonces ya tenemos cuál es el modelo que se necesita para aproximar estos puntos. ¿Ok? Ahora, aquí el modelo no me está dando incertidumbres. Si ustedes recordarán, cuando ustedes hacían estos ajustes lineales en física 100 y física 200, tenían que encontrar una incertidumbre. ¿Por qué? Porque eso es parte de una medición, ¿verdad? Las mediciones tienen un valor central y su incertidumbre. Para obtener su incertidumbre, ustedes utilizan este comando que está acá, que en sí es esto que está acá, ¿bien? Parameter table. Si ustedes se fijaron en el comando anterior en que yo utilicé non-linear model fit, se lo asigné a una variable que llamé ajuste.
esto es importante hacerlo. Asignarle este comando a una variable que ustedes coloquen, el nombre que ustedes deseen. Y este nombre que va a tener aquí me va a servir para después llamar ciertas cosas que el comando hace, porque el comando que está acá hace varias cosas. Bien, no solamente es que es un comando que me va a devolver la función de ajuste. En realidad no me está devolviendo en sí la función de ajuste, asignándosela al ajuste. Simplemente está realizando varias cosas del ajuste y que no me está mostrando. Solo me está mostrando cuál es una de las cosas que hizo, que es la función de ajuste. Bien. Para ver otro tipo de cosas como la incertidumbre, se utiliza esto que está acá. Se coloca el nombre de a quien le asigné el ajuste. Bien. Abrimos corchetes y esto de acá se lo ponemos dentro de los corchetes. Esto que está acá, así como está acá. O sea, con comillas y las palabras parameter table. Bien. Esto me da una tabla de parámetros del ajuste como se muestra aquí. Bien. Entonces voy a hacer otro zoom aquí para que se mire mejor. ¿Ok? Para que puedan ver qué es lo que hay en esta tabla. Bien, qué significa cada cosa. Entonces, arriba se muestra los títulos de las columnas como Estimate, Standard Error, T-Static y P-Value. Bien, entonces, esos dos de aquí no nos importan mucho. Bien, los que sí nos van a importar a nosotros son estos dos de aquí, las primeras dos columnas. El Estimate me da el valor estimado, es decir, el valor central del parámetro, y el Standard Error me da la incertidumbre correspondiente al parámetro. Ahora, ¿cómo sé cuál de estos que está acá indica cuál parámetro? Pues aquí me los está dando. ¿Quién es? Para R, aquí, entonces R, me dice, para R va a ser el valor central este y su incertidumbre este. Para T, el valor central este y su incertidumbre este. Y eso es lo que sacamos de la tabla, simplemente eso. Ahora, como les decía, esto que está acá, esta función de ajuste no está asignada a este ajuste. Bien, lo que sí está asignado es varias cosas que encontró el ajuste. Para obtener esta función de ajuste y asignársela a una variable, utilizamos el siguiente comando. ¿Ok? Normal, como se muestra aquí. Abrimos corchetes y colocamos el nombre del ajuste, que sería este que está acá, si se fijan. Y se lo asignamos a la función que yo quiero graficar, porque también ocupamos graficar esta función de ajuste. Bien, para eso utilizamos este comando. Yo he llamado a esa función a graficar fajuste y ya obtengo la función de ajuste como es habitual siempre que declaro una función. Ustedes se fijan, se muestra aquí que es como hemos declarado una función más arriba. Vamos a ver aquí, bien. Hay una salida aquí, como se muestra. ¿Y qué difiere cómo lo muestra el ajuste acá arriba? Bien, son salidas diferentes. Entonces tienen que diferenciarlas y notar de que la que tenemos que utilizar para graficar es esta que está acá. Entonces, una vez tienen la función de ajuste, hacemos la gráfica de esta manera. Haciendo un plot normal, llamamos a netplot el argumento de la función de ajuste, el dominio de a dónde queremos graficar. Importante acá a resaltar de que el dominio tiene que ser el mismo de donde están los puntos. Si va de 0 a 6, entonces voy a graficar también la función de 0 a 6, ¿verdad? No la voy a graficar en un dominio más corto, tampoco en un dominio más grande, ¿bien? Porque al final, cuando yo quiera superponer ambas gráficas, se va a ver un desastre, ¿verdad? Se va a ver una cosa más por allá que por acá. Entonces, venimos y también le vamos a colocar leyenda a este gráfico, así como lo hicimos con la lista de los datos, ¿bien? Con este plot legend. De la misma manera, solo que aquí ya no he colocado lo que son las comillas. ¿Por qué? Las comillas indican al programa de que usted va a colocar algo tipo texto, es decir, un texto plano que va a colocar ahí con un nombre que usted o con lo que usted desea colocar como texto, ¿bien? Cuando usted no coloca eso de que está ahí, las comillas, matemáticas entiende que usted está colocando ahí una función o una variable a la cual ya le asignó lo que está colocando aquí. Entonces yo, por ejemplo, a fajuste yo le asigné esto que está acá, ¿verdad? La función de ajuste. Y entonces si yo la coloco aquí, me va a mostrar, como se espera aquí en la leyenda, la función de ajuste. Ahora, si yo coloco esto en comillas,
se va a mostrar en gris, ¿bien? Y eso indica a matemáticas que lo va a colocar como el texto que se muestra ahí, ¿bien? Por eso aparecería ahí F ajuste, ¿ok? Pero a veces no es tan conveniente hacer eso, entonces cuando es gráfico de ajustes, mejor graficamos la forma del ajuste aquí, colocamos en la etiqueta de la leyenda la forma que tiene el ajuste, ¿bien? Es mucho mejor hacer eso. Y si se fijan, también se le ha asignado este gráfico a otra variable que es graph2, ¿bien? ¿Por qué? Aquí vamos a ver el por qué he asignado estos dos gráficos a dos variables. Bueno, entonces, es lo siguiente. Cuando nosotros queremos superponer ambos gráficos, ocupamos llamar a ambos gráficos, ¿ok? Entonces, para eso llamamos al gráfico que tiene la lista de datos, al gráfico que tiene el ajuste, así como se muestra aquí dentro del comando que se llama show, ¿ok? Show se coloca simplemente así como se muestra acá. Abrimos los corchetes, colocamos dentro del argumento todas aquellas funciones que queremos graficar en una misma gráfica. Entonces yo puedo colocar acá 5 funciones, si ustedes desean 6, como las que ustedes deseen, ¿verdad? Y cierran los corchetes y se hace el gráfico. Bueno, hoy se muestran todos los gráficos que usted quiere mostrar en ese espacio, ¿bien? Pero para ser elegantes con el gráfico final, usted tiene que colocar, como por lo general va a graficar variables físicas, debe colocar nombre del gráfico, tiene que colocar etiqueta a los ejes, de acuerdo a cada variable física que corresponde en el eje, y simplemente eso es lo que tiene que colocar, porque las leyendas se colocan después de forma, ¿cómo se le dice? De forma sola, ¿bien? Por decirlo así, bien, automática. Entonces, para colocar el título, les había dicho que el comando atributo es plot label, colocan el título con comillas, bien, para indicar que es texto, ¿verdad? Y exit label para lo que son las etiquetas. Entonces, yo quiero aquí que se ponga en el eje X la variable X, que podría ser desplazamiento en metros, unidades de metros, y aquí la variable aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Bien, le damos Shift Enter a todo el comando y entonces me muestra aquí el gráfico con los puntos, que son los datos, y la leyenda me dice qué son los puntos, me los indica acá. Y el gráfico del ajuste, y me indica también la leyenda cuál es la forma del ajuste, y también muestro las etiquetas en los ejes y este título al gráfico. Entonces, así es como ustedes deben hacer un gráfico en sus tareas, en sus trabajos e informes, de esta manera. Eso es lo que se espera. Ahora, aquí les he enseñado cómo hacer un ajuste no lineal. Aquí tenemos un ajuste que sí es lineal. Bien, la forma de introducir datos es similar, entonces no vamos a detener aquí. La forma de hacer la gráfica de puntos es similar, no nos vamos a detener aquí. Bien, también he colocado leyenda aquí. Y lo que sí varía es la forma en que hacemos el ajuste. El ajuste ahora ya no se utiliza non-linear model fit porque el ajuste es lineal. Si se fijan en el gráfico, los puntos tienen como una forma lineal. Entonces ya no es, el comando ya no es non-linear model fit, sino simplemente linear model fit, como se muestra aquí. Teniendo cuidado de que esta L es mayúscula, M es mayúscula y este fit es mayúscula. En el argumento va a colocar el nombre de los datos. Yo puse el nombre de los datos como dat acá. Y simplemente coloca x, x. Después, lo que sigue en el argumento. Bien, para indicar que es una variable lineal, porque la forma de la función es x, sería lineal, y la variable de la cual depende la función, x. Bien. Entonces, simplemente se hace aquí el Shift Enter y me devuelve ya cómo sería la forma de la función, pero no tengo los parámetros todavía. Para eso, le asigno este ajuste a la variable P1 para después llamar P1 como la tabla de parámetros. Bien, como ya vimos anteriormente. Entonces, de aquí en adelante es lo mismo que hicimos antes y mostrarles acá que este 1 indica cuál es mi variable independiente, es decir, mi intercepto de la línea recta. Y este X me va a indicar acá quién es la pendiente, ¿ok? De la línea recta. Entonces es negativa, porque la pendiente es negativa, ¿verdad? Es decreciente, la recta. Bien, llamamos después con normal a la función del ajuste. Se
se la asignamos a otra función que ya he llamado gAjuste. Graficamos ese g de ajuste con plot de manera similar como lo hicimos antes en el ajuste anterior y graficamos ambos gráficos con un show. Bien, he diferenciado los puntos con la función de ajuste también de otro color. Siempre he utilizado las leyendas con plot legends y lo demás pues similar a lo que vimos antes. Y lo último que les quería mostrar es cómo se hace la resolución de ecuaciones. Bien, entonces vamos a mostrar primero una resolución de ecuaciones normal, o sea, una ecuación despejar para una variable. Se utiliza el comando solve, así como en la Texas, y abren corchetes, ¿ok? Una vez que abren corchetes, colocan dentro del primer argumento la ecuación a la cual ustedes van a resolver, ¿bien? Entonces, ¿cómo colocan la ecuación? Ustedes colocan una expresión en el lado izquierdo, luego en el lado derecho otra expresión, y entonces para colocar el signo de igual de la ecuación, colocan dos iguales, ¿bien? Para indicar a matemáticas que no es una asignación, sino que es un símbolo de igual en una ecuación. Por eso se utilizan dos, porque el símbolo de igual se utiliza para asignar. Si ustedes recuerdan, es para asignar. Entonces, si usted coloca dos seguidos, le indica a matemáticas, esto es un igual, pero un igual de una ecuación o de una comparación. ¿Bien? Entonces tiene una ecuación acá y luego con una coma coloca acá lo que usted quiere encontrar de la ecuación. Bien, quiero encontrar x, entonces despejamos para x y resolvemos. X es igual a un cuarto. Tiene varias ecuaciones, varias incógnitas, entonces viene y coloca aquí las ecuaciones de la siguiente manera. Bien, siempre abrimos un solve y tenemos dos ecuaciones. Abrimos un solve, colocamos la ecuación como les expliqué anteriormente. Bien, con dos iguales, ¿verdad? Y para colocar la segunda ecuación, colocamos el símbolo que está acá, los dos seguidos. Bien, que este símbolo es el que se utiliza para indicar la matemática y, o sea, y además también esto que está acá. Eso es lo que le indica matemática o lo que entiende como y. Entonces sería esta ecuación y esta otra ecuación. Bien, me forman el sistema. O sea, matemáticas, resolverme esto y esto. Bien, estas dos ecuaciones. Y luego pone coma para indicar las variables que usted quiere encontrar de este sistema. Bien, tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas porque tenemos x y y. Y coloca x, y para indicar cuáles son las variables que usted quiere encontrar en el sistema. Bien. Shift Enter. Y entonces matemáticas les devuelve su resultado de x y y de esta manera. ¿Ok? A veces puede pasar también que sus sistemas de ecuaciones sean vacíos, ¿bien? Que no tengan soluciones. Ese es el caso de esta tercera operación. Tenemos esta ecuación que está acá, esta otra ecuación que está acá y esta otra ecuación que está acá. Bien. Y resolvemos para x, y y z. Bien. Y entonces, cuando matemáticas devuelve aquí, esto como se muestra aquí, los corchetes sin nada, vacío, indica que el problema no tiene solución, ¿ok? Es conjunto vacío. Normalmente, estos sistemas de conjunto vacío salen a veces cuando usted quiere crear un sistema de forma aleatoria, bueno, de 3×3, normalmente salen vacíos. Es difícil obtener un sistema que tenga solución. En este caso, el último R4, tengo aquí, vamos a ver, una ecuación y otra ecuación. Son dos ecuaciones para x y para x y y. Bien, solo que si ustedes se fijan, estas ecuaciones de arriba eran ecuaciones lineales. Estas de acá no, tienen orden 2, algunas. X al cuadrado, y al cuadrado, aquí x al cuadrado. Y queremos despejar para x y para y. Entonces matemáticas les va a devolver un conjunto de soluciones. Bien. Entonces les va a decir x puede ser 0, y igual a menos 1. Ese puede ser una solución. Otra solución puede ser que x sea 0 y y igual a 1. Y las otras soluciones que se demuestran aquí son pares de soluciones. Entonces también van a poder observar las que son imaginarias. Por ejemplo, en este caso hay una imaginaria. Acá también, aquí también. Bien. Otras que son números que se les dice son decimales con bastantes números, con bastantes cifras como este y este que está acá. ¿Ok? Y eso es todo lo que necesitan saber para la primera tarea. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta?
Instructor, una duda. Sí, En la parte de arriba donde se hace lo de la regresión lineal, ¿puede subir, por favor? vamos, a ver. Aquí. No, arriba, arriba. Esta es la regresión lineal. Sí, pero en la que No es no lineal. estaba invertida. Ajá, donde están los Ok. puntos. Eh, Esta. Arriba, sí, arriba, arriba. ¿Qué significa ahí? ¿Qué significa el RB1? Este código. Ajá, es que no lo entendí ahí esa parte. Este es un comando para indicarle a matemáticas que quiero utilizar el código RGB de colores para indicar el color que yo quiero utilizar. Entonces, usted puede buscar en línea cuáles son los códigos que se utilizan para RGB, para los colores, y usted coloca aquí números, ¿bien? Entonces, esos números por lo general van de 0 a 255, si no me equivoco, ¿verdad? Y usted coloca esos números aquí, una combinación de ellos, y entonces matemáticas les devuelve cierto color. Eso es, simplemente. Otra Ok, pregunta. listo. Ok, solo falta una cosita más de enseñarles, es cómo guardar el archivo. Bien. Ustedes verán acá, si ustedes van a utilizar bueno, el programa aquí en línea, ¿cómo se guarda el archivo? Aquí ustedes le dan clic aquí, bien, y le da un nombre. Normalmente cuando empiezan el archivo les aparece sin nombre. Entonces, para darle un nombre, le dan clic aquí y le dan Enter para guardar el nombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero que ustedes pongan en los nombres de sus documentos? Van a colocar, en primer lugar, la sección. ¿Bien? Sección a la que pertenecen, luego tarea y después nombre. ¿Bien? Nombre o el número de la pareja en la que se encuentran. Ya vamos a ver por qué lo de la pareja. Entonces, aquí colocan el nombre de su archivo y tienen que bajar dos tipos de archivos. Bien, en matemáticas podemos bajar el archivo que tiene por defecto o los que trabaja el programa, los que abre, que son los archivos .nb, que son .notebook, ¿ok? Para bajar ese archivo usted viene acá donde dice File y le da donde dice Download, ¿ok? O sea, lo descarga. Cuando lo descarga, pues simplemente va a donde se descargó, lo tiene y ya lo tiene. Ahora, tiene que también tener un archivo PDF. Bien, para eso usted va a irse a la sección que dice acá, que dice Print to PDF. Y cuando hace eso, se le va a abrir una pestaña más donde le va a mostrar el PDF de su archivo. De esta manera, donde le va a mostrar todo lo que usted hizo. Y lo importante que ocupamos los instructores ver de este archivo PDF es que usted tenga evaluado, se muestre que tiene evaluado cada uno de los comandos que usted realizó. Bien. Como se muestra aquí. Una vez que usted está seguro de su archivo PDF, lo descarga dándole aquí, ¿verdad? Para descargarlo. Yo como ya lo tengo, no lo descargo. Entonces, eso es lo que necesitan saber para crear su tarea, ¿verdad? Para realizar su tarea. Ahora bien, una cosita más es este comando que no se les explica al principio porque se les quiere explicar al final. Este comando clear es un comando muy útil por lo siguiente. Si ustedes se fijaron, cuando yo asigné esto que está acá, este variable a igual a 2, a tiene el valor de 2. Bien. Ahora, ¿cómo quito yo ese valor de 2? ¿Cómo le quito a el valor de 2? O sea, ya no quiero que a tenga el valor de 2. Bien. Podría simplemente ponerle a igual a 0 y ya no tendría el valor de 2, ¿verdad? O asignarle cualquier otro número y ya no tendría el valor de 2. Pero yo no quiero, y si yo no quiero que a tenga ningún valor, o sea, que a esté vacío, ¿cómo lo hacemos? ¿Ok? Para eso se utiliza esto que está acá. Este comando clear se utiliza para limpiar las variables que a nosotros hemos asignado. Entonces, si yo quiero asignar solo una variable, por ejemplo, esta variable a, coloco clear y coloco dentro la variable que yo quiero limpiar. O sea, que yo quiero que ya no tenga asignado nada. Entonces, le damos clear a. Y si se fijan, pasó lo siguiente. A pasó de color negrita a color azul. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros no hemos asignado a una variable nada, siempre se va a mostrar en color azul. ¿Bien? Siempre se va a mostrar en color azul. Cuando nosotros le asignemos algo,
por ejemplo 1, se vuelve negrita. Y eso nos indica, la variable A ya tiene un valor. Entonces, esto es importante que lo sepan porque a veces utilizan variables dentro de funciones que ustedes están llamando o comandos, variables que ustedes ya tienen asignado algo, cuando no tienen que utilizar esa asignación. ¿Bien? Entonces, siempre tengan en cuenta que estén utilizando variables que no han asignado cuando se requiera eso, ¿verdad? Cuando se requiera utilizar variables que no han asignado, utilizar otras variables que no han asignado. Bien. Ahora, si yo quiero limpiar todas las variables, hay una forma muy sencilla de hacerlo. Porque la forma más mecánica de hacerlo sería venir y limpiar cada variable, por ejemplo, A, B, C. Eso sería lo más básico hacerlo, ¿bien? De forma mecánica. Limpiar cada una de las variables, si se fijan, A, B y C se pusieron azules otra vez. Pero si yo quiero, si ustedes se fijan, aquí F, G y todas están negritas porque están asignadas. Pero si yo quiero limpiarlas todas las variables, simplemente utilizo este comando que está acá. Bien, clear, abrimos corchetes y colocamos dentro de estas comillas global, este símbolo que está acá y este asterisco. Bien, entonces le damos shift enter y se borran todas las asignaciones. Si se fijan, todas están en azul ahora. Bien, todo lo que yo asigné está en azul. Entonces, para eso sirve este comando. Entonces, es muy importante que lo tengan siempre ustedes en sus archivos. Bien, eso sería todo. Si no tienen ninguna otra pregunta, voy a dejar de compartir y vamos a hacer lo siguiente. Voy a preguntar quiénes de aquí, de los que están presentes, se conocen. Necesito hacer parejas, grupos en parejas, bien, para que ustedes hagan la tarea y entreguen la tarea en parejas. Bien, entonces, si alguno de ustedes conoce a alguno que esté presente dentro del grupo que está aquí en la reunión, me lo hace saber ahorita, por favor. Tenemos este espacio ahorita. Yo sí conozco, instructor. Dígame. Mi nombre entonces, es Ángel Moisés García. Ángel Conozco a Alejandro Funes. Alejandro José Funes. José Funes. Ok. ¿Alguien más? Instructor, yo también conozco a alguien. Dígame su nombre y el de su compañero. Mi nombre es Edwin, Johnny Castillo, y conozco a Karina Mabel Franco. Muy bien. Entonces, este es Edwin Castillo, ¿verdad? ¿Y sí, la compañera? Karina Mabel Franco. Ah, ok. Creo que usted ya los había puesto en grupo. Qué coincidencia. Muy bien, entonces, otro que también encuentre algún conocido en la lista de participantes. No hay más. Ok, entonces sí, no hay más. Entonces las instrucciones para la tarea son las siguientes. Bien, yo les voy a asignar a los demás que no tienen pareja. Por correo les voy a enviar cómo quedan las parejas definidas. Y en el campus también voy a hacer la agrupación ya de las parejas también para que entreguen por pareja la primera tarea, ¿verdad? Entonces el campus va a estar asignado esa tarea para que cada pareja entregue su tarea. Bien. La tarea consta, como les decía, 5 ejercicios. Cada ejercicio cuesta más o menos 17%, sumando al final 85% de la tarea. Entonces, la nota va a tener la pareja, o sea, la misma nota, ¿verdad? Y decirles que el plagio entre parejas está prohibido, ¿verdad? Entonces, si se encuentra por ahí un trabajo que también lo tiene otra pareja, entonces se va a dividir el trabajo, o sea, los puntajes obtenidos entre las dos parejas. Entonces tengan cuidado con eso, eviten hacer plagios de trabajo, ¿verdad? Hagan trabajo honesto. La otra parte es que el trabajo va a ser para dentro de una semana.
el coordinador nos dijo que sería dentro de una semana. O sea, ustedes tienen que entregar trabajo el día miércoles de la otra semana, pero yo siempre les doy un día más. Entonces sería jueves de la otra semana y sería a más tardar a las 11:59. ¿Ok? 11:59 va a ser la hora límite para entregar eso en el campus. O sea, eso hay que subir en el campus. En el campus hay que subir, cada pareja tiene que subir el archivo .nb que les decía cómo descargar y el archivo .pdf. Bien, debe subirlos ambos. Bien, puede, si ustedes desean no subir dos archivos, puede hacerlo un archivo .rar, bien, y sube el archivo .rar para subir un único archivo. O simplemente sube los dos archivos, que también les voy a dar el espacio para que suban dos archivos ahí en el campus. ¿Ok? También en el campus va a quedar la guía que contiene, no la guía, sino que en sí, materiales de apoyo. Por ejemplo, esta presentación que les mostré al principio, es una presentación que tiene mucha más información de los comandos a utilizar, cómo funciona el programa. Otras dos presentaciones que tienen en sí la parte introductoria de matemáticas y también el PDF de lo que es de lo que les mostré el día de hoy. ¿Bien? Entonces, eso es lo que necesitan saber. La grabación también va a quedar en el aula virtual y en el blog también. Bien, por si quieren pasar por el blog por ahí, también se puede encontrar algo, algún archivo que les pueda servir. Entonces, ¿tiene alguna pregunta de la tarea? ¿El archivo solo lo va a subir una persona o de la pareja? Exacto. Para eso es que estamos utilizando el campus, para que al final solo entrega a una persona el archivo. Entonces, una vez revisado, la nota le va a aparecer a los miembros que corresponden a esa pareja, ¿verdad? Listo. Ok, entonces quedamos así. Si tienen alguna consulta durante la semana, preferiblemente a la 1. En el campus también va a haber una foro de consultas. Ahí también pueden hacer las consultas. En el blog también comparto mi número telefónico. También pueden hacer consultas por ese medio. Y ustedes pueden consultar respecto a cómo hacer algunas cosas de la tarea en el programa, por si algunas cosas no saben cómo realizarla, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Y entonces nos veríamos hasta la siguiente práctica, muchachos. Gracias, instructor.